En primer lugar, tenemos que saber que los libros integrantes del patrimonio bibliográfico de una biblioteca o unidad de información están calificados como bienes muebles. Ver el Código Civil, artículo 886, bienes muebles. Son bienes muebles, párrafo 09, todos los bienes que pueden llevarse de un lugar a otro. Hay que tener en cuenta las normas estatales. En el Estado hay 11 sistemas administrativos. El sistema que está muy relacionado con este tema es el sistema de abastecimiento. Hay otros, pero para el presente caso no son de tomar muy en cuenta. Ello no quiere decir que en algún momento no se pueda hacer uso de ellos, como presupuesto, gestión de recursos humanos, modernización, etc. Sí tiene que ver la normatividad del sistema de abastecimiento como guía. La directiva número 001-2015/SBN, procedimiento de gestión de los bienes muebles estatales, que en su artículo 6.7.3.3, bienes no inventariables, en el párrafo cuarto a la letra está escrito: los bienes culturales, obras de arte, libros y textos. En otras palabras, no se hace inventario de libros. Esta directiva ya no está vigente, pero la menciono pues estuvo vigente hasta el año 2021 y se tuvo que tener en cuenta. En el año 2021, el Ministerio de Economía emitió la directiva número 006/2021 EF 5401, directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Artículo 4.2, literal C. Bien mueble, aquel que por sus características puede ser trasladado de un lugar a otro sin alterar su integridad. Esto nos hace recordar que el libro es un bien mueble. Tenemos el artículo 5 que nos menciona al bien mueble patrimonial. Este tiene las siguientes características de acuerdo a este artículo. A. Se haya obtenido para el uso y cumplimiento de fines institucionales. B. Sea pasible de mantenimiento y o reparación. C. Clasifique como activo fijo o bien no depreciable, de acuerdo a las normas del SNC. El libro es depreciable y por lo tanto no califica como activo fijo. También tenemos una ley 31052, ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro. En su artículo 10.1 está escrito: los libros de las bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas son clasificados en inventario como bienes fungibles, susceptibles de deterioro, salvo aquellos que se presuman patrimonio cultural de la nación, conforme a lo establecido en la Ley 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Es decir, al determinarse el libro como bienes fungibles en los inventarios, ello indica que serán declarados no inventariables, salvo que se presuman protegidos por la Ley 28296, por presunción o declaración de bienes culturales de interés nacional. En el año 1948 se dio un decreto supremo en que se puso énfasis en el interés nacional, término de nuestra legislación, y que lo podemos utilizar sin que digan que nos copiamos de los catalanes. En este decreto también se menciona el valor histórico y se protege a los incunables peruanos y extranjeros y al material artístico como estampas, iconografías, acuarelas, etc. hasta 1850. Los libros hasta el siglo XVIII. Podemos posteriormente ver la Convención de San Salvador, la Convención de la OEA para la protección del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las Naciones Americanas, que en su artículo 2, literal C, dice: bibliotecas y archivos incunables de manuscritos, libros y otras publicaciones, mapas y documentos editados hasta 1850. En esta convención estuvo representado el Perú y tiene vigencia desde el 28 de noviembre de 1979. Es una presunción del patrimonio sobre bienes hasta esa fecha. La presunción se puede descartar mediante una consulta a la BNP o mirando sus catálogos. Si tiene un ejemplar, entonces seguro que lo tiene bien conservado y lo va a declarar, bueno, eso se supone. Estos son los motivos legales por los que se realiza un control de existencias y no inventarios en una biblioteca. ¿En qué tipo de bibliotecas se hacen los controles de existencia? Pues en todas. Incluso la Biblioteca Nacional, se supone, tiene una colección con la que funciona como biblioteca pública. Y claro, esos libros son fungibles y su daño o sustracción es una simple infracción, salvo un ejemplar que ha ingresado por depósito legal, pues la función de esta institución jurídica es la de proveer del ejemplar que será guardado como patrimonio cultural, bajo el régimen de la Ley 28296. El control de existencia es el proceso por el cual se verifica y se ejerce control sobre una colección de libros,
puede ser total o parcial a través del tiempo. Se supone 1 año. Se debería hacer el control total de existencia, pero no hay una normativa al respecto y cada institución puede crear la suya. Obviamente puede tener su fase de planeamiento en la cual se planifica, se hace un plan de cómo se realizará el control de existencia. Luego viene la fase de trabajo de campo, en la que se ejecuta el control de existencia. Ello implica inmovilizar la colección. Primero se debería ordenarla y lo ideal sería hacerlo con toda la colección o colecciones que tenga la biblioteca. Así, si uno está mal guardado, pues aparecerá. Esta parte puede ser automatizada si se tienen las condiciones, o si no, manualmente. Por último, tenemos la fase de gabinete, en la que se realiza un análisis de todos los documentos obtenidos e información para elaborar el informe final. Si se va a descartar libros por estar muy deteriorados, con hongos, xilófagos, etc., se hará un listado. Asimismo, se verá qué libros pasan para encuadernación, otro listado. Al final, un informe final que tome en cuenta todos esos documentos anteriores. Listado de mutilados, deteriorados, con hongos, xilófagos, garabateados, etc. Al principio se hace un listado de los libros que se tiene y cada cierto tiempo, en base a ese listado, se verifica si aún están los libros. Obviamente se comprueba el estado de los libros, clasificándolos de acuerdo a si son útiles aún en el servicio de circulación, si aún se pueden reparar para volverlos a circulación, o ya su vida útil terminó. Se pueden descartar los libros mutilados, desgastados al punto que no se pueden leer y no puedan ser reparados. A los que están en una situación de deterioro que su uso puede ocasionar enfermedades del usuario, libros con hongos, xilófagos que pueden invadir otros libros, etc. Si se pueden reparar encuadernándolos o poniéndoles una tapadura, pues se realiza esta operación. Si se puede conseguir fotocopia de las hojas que faltan, pues se encuaderna el libro. Obviamente todo depende del material que se disponga y de los conocimientos necesarios. A veces es bueno guardar las tapas duras de otros libros anteriormente descartados, pues pueden servir para otros luego de ponerles un forro distinto. ¿Cómo los descarto? Haciendo un informe. Si se acompaña de imágenes mejor, obviamente se debe poner la fecha de ingreso del bien descartado. Si se existe un órgano de control, se solicita un veedor para que observe el momento de que se dispone, la forma de descarte. También si se transfiere a otra biblioteca, el material bibliográfico, por un motivo contundente. Todo perjuicio que se haga a estos bienes son simplemente infracciones. Obviamente esta aparente libertad de disposición de los bienes muebles tiene una normatividad jurídica y cuando se haga un informe se menciona siempre la parte legal, pues a veces aparecen personas que dicen saberlo todo y crean problemas. Son la directiva y la ley mencionada al principio de esta exposición. Como anteriormente, esto abarca toda la biblioteca del Estado, salvo con el material declarado patrimonio cultural, documental bibliográfico, y si hay libros antiguos con un precio alto se pueden inventariar, siempre y cuando estén en buen estado y se solicite un código y una cuenta al mes. Mientras no existe ello, se tendrá que hacer simplemente control de existencia. Por lo general, como no esté bien sustentado el pedido, será negado, mencionando las normas que ya he mencionado. Ello escapa a este comentario sobre el control de existencia. Cambiando de tema, he visto cómo las chicas se preocupan de conseguir colágeno. Hay cápsulas, debido a que su obtención es difícil. Entre 12 y 14 horas se tiene que hervir las patitas de res y luego separar la grasa, etc. Sin embargo, se puede hacer con 10 patitas de pollo en 3 litros y solo se hierve entre 1 hora y media a 2. Y es bueno para el estómago y sistema respiratorio, músculo, ligamentos, piel, córnea, etc., etc. En el caldo, no todo es colágeno. De todas maneras, no tomen mucho, pueden engordar. Saludos y hasta la próxima.